La liturgia de este sexto domingo del tiempo ordinario nos presenta una enseñanza fundamental sobre la vida cristiana. La bienaventuranza de quienes confían en el Señor y la advertencia para aquellos que ponen su seguridad en el mundo. Las lecturas nos invitan a examinar en qué o en quién estamos depositando nuestra confianza y qué camino estamos siguiendo en nuestra vida. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy domingo, 16 de febrero del 2025. Primera lectura. Lectura del profeta Jeremías capítulo 17, versículos 5 a 8. Esto dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío. Su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Palabra de Dios. Salmo responsorial 1. Respondemos. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Respondemos. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. Respondemos. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Respondemos. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 15, versículos 12 y del 16 al 20. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículos 17 y del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis.
Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Las bienaventuranzas, corazón del Evangelio. Feliz quien se fía de Dios. Con ese texto tan bello, del hombre que confía en el Señor, el texto de Jeremías nos prepara para abrir el alma al texto evangélico. Un contraste entre macarismo y lamentación construyen este texto profético, que tiene mucho de radical y de sapiencial. El simbolismo del desierto como ámbito de muerte, de sequedad, es una lección que debe aplicarse a la vida del creyente, en este caso del israelita. Una serie de términos hebreos describen el mundo del desierto: el hombre, Adán, carne, Beshar, y corazón, Lev. En la otra parte está Dios. Es en Yahvé en quien hay que tener confianza, YBTH, porque en él está la experiencia del agua en el desierto de la vida. Poner la confianza, el corazón, en el mundo de la carne, del hombre y sus intereses es un desafío moral y antropológico. El mensaje no tiene dobleces, es simple y directo, de escuela elemental. Es el mundo del Dios y el mundo de los hombres lo que está en la palestra del profeta, que aquí se vale de la experiencia sapiencial para comunicar su mensaje de confianza. Es tan sencillo como lo que podemos aprender en la escuela de la vida de cada día. ¿No es así? El dualismo entre el mundo de Dios y el mundo del hombre es un desafío. Si queremos tener vida hay que estar junto a la corriente, de lo contrario seremos como el tamarisco de la Arabá, que es un desierto inmenso. Sin resurrección no hay futuro. La carta de Pablo a los Corintios, segunda lectura de este domingo, continúa después el credo de la resurrección, versículos 1 a 11, con sus consecuencias para todos los hombres. Si no hay resurrección de Jesucristo no hay perdón de los pecados y no habrá vida eterna. Entonces, ¿qué nos espera? La nada, el caos. Algunos niegan la resurrección de los muertos, no la ven necesaria. Por lo tanto tampoco sería la de Cristo, versículo 12. Con eso el cristianismo pierde su sentido y Pablo lo hace ver con claridad meridiana. Porque la lógica se impone: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo debía haber resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, la fe de los cristianos no tiene sentido. La lógica sigue imponiéndose frente a los que se permiten esas afirmaciones. Y si ponemos en Cristo nuestra esperanza únicamente para esta vida, somos los más tontos de todos los hombres. ¿Estamos en el centro del debate? Si no hay resurrección, ¿para qué ser cristianos? ¿Para vivir con un sentido ético en esta vida? No sería totalmente negativo, pero se empobrecería sobremanera el sentido de la fe y de la vida cristiana. Y se arruinaría una dimensión fundamental del cristianismo: ofrecer vida verdadera, vida eterna a los hombres. La resurrección de Jesucristo es el paradigma de la oferta verdadera de Dios a los hombres. Cristo no ha venido a otra cosa sino a resucitarnos en el mejor sentido de la palabra. No solamente a resucitarnos moralmente, que así ha sido, sino para que resucitemos como Él. Es verdad que la acción de la resurrección recae directamente en Dios. Pero de alguna manera, como apunta esto Tomás, la resurrección de Jesús es la causa de nuestra resurrección. Habría que precisar algunos aspectos de las afirmaciones teológicas de Tomás de Aquino, porque la antropología actual y la hermenéutica lo requieren. Su resurrección, poder de Dios, es la fuerza transformadora de nuestra historia de pecado y de muerte. Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco podríamos hablar del valor eficiente de la resurrección de Jesús para todos los hombres. No habría futuro para nadie. Ni siquiera para Dios, porque nadie lo buscaría y nadie diría su nombre. Pero la resurrección de Jesucristo nos ha revelado que sí hay futuro para todos, para Dios y para nosotros. Las opciones del reino. Hoy la liturgia, y muy concretamente el Evangelio, nos ofrece uno de los textos más impresionantes de la historia de la humanidad, por el que muchos han dado su vida y por el que otros han detestado al cristianismo y a Jesús de Nazaret.
El texto de las bienaventuranzas de Lucas es escueto, dialéctico, radical. Pero en el fondo se trata simplemente de describir dos ámbitos bien precisos, el de los desgraciados de este mundo y el de los bien situados en este mundo a costa de los otros. Lucas nos ofrece las bienaventuranzas en el contexto del Sermón de la Llanura, Lucas capítulo 6, versículos 17, cuando toda la gente acude a Jesús para escuchar su palabra, no es un discurso en la sinagoga, en un lugar sagrado, sino al aire libre, donde se vive, donde se trabaja, donde se sufre. Es un discurso catequético, por lo mismo, Lucas estaría haciendo una catequesis cristiana, como Mateo lo hizo con el Sermón de la Montaña. Entre uno y otro evangelista hay diferencias. La principal de todas es que Lucas nos ofrece las bienaventuranzas y a continuación las lamentaciones, no son maldiciones, viene del hebreo hoy y en latín se expresa con bae, un grito de dolor, de lamento. Un grito profético, como lo contrario en lo que no hay que caer. Otra diferencia, también, es que en Mateo tenemos 8 y en Lucas solamente 4 bienaventuranzas. Sobre su significado se han escrito cientos de libros y aportaciones muy técnicas. ¿Son todas inútiles? No, a pesar de que sintamos la tentación de simplificar y de ir a lo más concreto. No debemos entrar, pues, en la discusión de si las malaventuranzas o lamentaciones son palabras auténticas de Jesús o de los profetas itinerantes cristianos que predicaban con esta radicalidad tan genuina. Hay opiniones muy diversas al respecto. Ahora están en el Evangelio y deben interpretarse a la luz de lo que Lucas quiere transmitir a su comunidad. Jesús hablaba así, casi como las escuchamos hoy en el texto de Lucas, más directo y menos recargado que el de Mateo. Jesús habló así al pueblo, a la gente. Jesús piensa y vive desde el mundo de los pobres y piensa y vive desde ese mundo para liberarlos. El pobre es /anab en hebreo, tochos en griego, pauper en latín, se trata de quien no tiene alimento, casa y libertad y en el es el que apela a Dios como único defensor. Así debemos entender la primera aproximación al mensaje de hoy. Esa es una realidad social, pero a la vez es una realidad teológica. Es en el mundo de los pobres, de los que lloran, de los perseguidos por la justicia, donde Dios se revela. Y lógicamente, Dios no quiere, ni puede revelarse en el mundo de los ricos, de poder, de la ignominia. El reino que Jesús anuncia es así de escandaloso. No dice que tenemos que ser pobres y debemos vivir su miseria eternamente. Quiere decir, sencillamente, que si con alguien está Dios inequívocamente es en el mundo de aquellos que los poderosos han maltratado, perseguido, calumniado y empobrecido. Las lamentaciones, pues, significan que no intentemos o pretendamos encontrar a Dios en las riquezas, en el poder, en el dominio, en la corrupción, allí solamente encontraremos ídolos de muerte. La teología de la liberación ha sabido expresar estas vivencias para dar esperanza a los pobres del tercer mundo. Y la verdad es que la fe más evangélica la viven los pobres que creen. Los pueblos más ricos y poderosos están más descristianizados. Es el mundo de los pobres y de las miserias, el que más espera en Jesucristo, en el mundo de los poderosos habita un gran vacío. El Evangelio de Lucas hoy, pues, nos propone dos horizontes, un horizonte de vida y un horizonte de muerte. ¿Dónde encontrar a Dios? Todos lo sabemos, porque la equivocación radical sería buscarlo donde Él ha dicho que no lo encontraremos. El texto de Jeremías es suficientemente explícito al respecto. ¿Cómo podría crecer un árbol de vida en el mundo de las lamentaciones? La luz no es lo que se ve, pero es aquello que produce el milagro para que veamos. Y las bienaventuranzas de Jesús son la luz de su predicación del reino. Con las bienaventuranzas se hará posible ver a Dios. Desde el mundo de las lamentaciones nunca encontraremos al Dios verdadero, aunque Él no rechace a nadie. El mundo de las bienaventuranzas nos impulsa a confiar en un Dios que ha resucitado a Jesús de entre los muertos y, por eso mismo, a cada uno de nosotros nos resucita y resucitará.
Pero a ese Dios ya sabemos dónde debemos buscarlo, no en la ignominia del poder de este mundo, sino en el mundo de los pobres, de los que lloran, de los afligidos y de los que son perseguidos a causa de la justicia. Ahí es donde está el Dios de vida, el Dios de la resurrección. Y esto es así, porque Dios ha hecho su opción, y un Dios con corazón solamente puede aparecer donde está la vida y el amor. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.